El Shulchan Aruch dice, Kirá Shei Grufa Uktumá. ¿Sí? La Kirá, donde ponemos la olla, que está, ¿sí? Que sacamos las... Kitzur, fuego cubierto, y sacó la Kederá, sacó la olla de ella, afilo de Shabbat, afilo que lo hizo en Shabbat, mutar la Gzirá, la puede regresar, Kol Zman Sheiro Tajat, o sea, mientras esté hirviendo. En ese tema el Shulchan Aruch es más exigente que el Ramá, ¿sí? Que para poder regresar, la olla tiene que estar hirviendo, o sea que tiene que estar Yat Soledet, o sea que tiene que estar por lo menos 45 grados para arriba, temperatura, Veloy Nihal Gabei Karka, y no la puso en el piso, Zeu. Nada más, esas son las dos condiciones. Y el Ramá agrega, Veodá Beyadó, o sea que todavía la tiene en la mano, Vedato Leachzirá, y que tiene intención de volver a regresarla. Pero eso es según el Ramá, según Shulchan Aruch, ¿no? ¿Sabes? Así es la halajá Meforash. Kadima. Fuego cubierto. ¿Eh? Fuego cubierto, que había diferencia entre el fuego descubierto y el fuego No, cubierto. verdad. Si es fuego descubierto, es más problemático. Claro, No. que decía Gauss, no, porque la diferencia era ahí. ¿Qué? Esa es la base. Que el fuego esté cubierto, que esté hirviendo, caliente, y que no la pusiste sobre el piso. Pero, a ver, Según Shulchan Aruch. Sí, para entenderlo al final bien, el fuego abierto, si yo lo tengo en fuego abierto, en Sí. Shabbat, estamos hablando de Shabbat, ¿Vale? entonces si yo voy a coger la olla de Sí. un fuego abierto, lo puedo... No, pero para- si el fuego está abierto, ya hay que ver si está totalmente cocinado. O sea, ya es más Sí. problema, ya Sí, es más está complejo cocinado. poder regresar la olla al fuego. Sí, está cocinado, está completamente cocinado. Puedo ponerlo en la mesa como esfaradí, servir y volver la olla ¿A la plata? al fuego. ¿Al fuego revelado o Sí, oculto? revelado. No se puede. No, yo No, no había. porque se puede manipular, dijimos, las brasas. Pero tampoco Sí. es... Puede tener sal, se puede entender que estás cocinando. Claro, que no se podía. Sí, yo por eso pregunto, porque yo me acuerdo que los faradí puede volver con la olla. Yo creo que ninguno podía. Pero no creo que sea el cual fue muy elevado. Pero ¿Cuál fue lo que El fuego revelado es la halajá anterior. ahí estoy un poco confuso. Que lo que hace la diferencia es el fuego. Que si está tapado, sí yo puedo. Pero si no está tapado, Según Caja, según el Shulchan Aruch trae dos opiniones, porque otra vez, aquí estamos en la halajá, tenemos dos halajot. Una es la halajá, ¿en qué fuego yo puedo dejar la comida desde Erev Shabbat? Esa es una halajá. La segunda halajá, ¿en qué caso yo puedo en Shabbat quitar la olla y volver a regresar? Esas son dos halajot. O sea, entonces, en la primera halajá, el Shulchan Aruch dice que para poder dejar una olla con comida en el fuego, en una kirá, ¿sí? Entonces, si es fuego normal, que básicamente es la forma más fuerte de cocinado, que en el Talmud es leña o carbones, ¿sí? Que ese es el fuego más fuerte o más bueno. Entonces la halajá es que no puedo dejar yo una olla encima del fuego directamente, sino cuando se cumplió la condición de que la comida está totalmente cocinada y además es una comida que si se continúa cocinando se estropea. O sea, esa es la primera. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la persona vaya a avivar el fuego. ¿Ceder? Muy bien. Esa es la primera opinión en Shulchan Aruch. La segunda opinión es
La segunda opinión dice que si la comida ya estaba cocinada, que ma'ajal ben drosai, o sea que estaba cocinada un tercio o la mitad, o que se cocinó totalmente, pero el cocinado le hace bien, o sea, mejora la calidad de la comida, entonces se lo puede dejar directamente sobre la comida. Pero eso es en Erev Shabbat. En Erev Shabbat. No, Shabbat. Estamos hablando de Shabbat. ¿no? ¿Ah? Es otro diferente. Esa es la halajá 1, la halajá Aleph. ¿Ceder? Pero cuando hablamos del tema de regresar, ¿sí? Entonces la halajá es que solamente se puede regresar cuando el fuego está cubierto. Si está descubierto, ¿no? Entonces no tenemos en Shabbat fuego descubierto. ¿No? Entonces, las condiciones se aplican solo en un fuego cubierto. Si yo dejé la comida desde Erev Shabbat, entonces ahí puedo jugar con el fuego cubierto o descubierto. Puede regresar la comida. ¿Ah? Con el fuego descubierto. No es regresar, la puse de Erev Shabbat. Regresar es en Shabbat. En Shabbat, no digo en Shabbat. Ma. O sea, en Shabbat, tú la dejas con el Ya, fuego descubierto. yo puedo en un cierto caso dejar la comida desde Erev Shabbat con fuego descubierto. Pero en el momento que la saqué, ya no puedo regresar. Pero esto no importa que eres asfaradí o ashkenazí. No, mapito. Nosotros hemos hablado que la diferencia entre Ashkenazí y Sfaradí es que Ashkenazí sí que puede, los Sfaradí Pero que no. con fuego cubierto. Estamos ¿Ah? hablando con el fuego Azara. Cubierto. Claro. Pero descubierto, pero lo que decía Gran Shlomo es que con el fuego descubierto, ninguno ya. Dice la Mishnah Berurá que si el fuego no está cubierto, está prohibido regresar. Klum, shum davar. No se puede regresar en Shabbat comida a un fuego descubierto. Afilo que la comida se me estropee, Sí, yo no. que le sea mal. Si el fuego está descubierto, no se puede regresar. Toda la halajá de fuego descubierto es relevante en Erev Shabbat. Pero en Shabbat mismo, no. ¿Sabes? Muy probable que yo no entendía bien, pero estaba en la petición que si lo pones abajo, lo pones en la mesa y yo decía, mira, pero los faradí sí que lo puede ponerlo en la mesa, solo que no lo puede poner la olla abajo. Esto hace la diferencia entre... Pero eso es con fuego cubierto. Con fuego cubierto. Si es descubierto no puede tampoco... Nada, no, ahí no. No hay discusión. Ahí ya no hay diferencia Sí. cuál es la situación. No. Toda la voz, Top. Ya me dio hambre. Kadima. Ya estamos sintiendo el aroma del chum. Ya. Vuelve. Ya llegó. ¿Sí? ¿Saben qué se dice hoy? Hoy se dice Erev Shabbat Shalom. ¿No? Mañana es Erev Shabbat Shalom. En Shabbat es Shabbat Shalom. El jueves Erev Shabbat Shalom. A partir del domingo empieza el... Erev. Erev a la sexta potencia. Mover regresa es un acto al pasado. Top, estamos señores en el Hot Shabbat. Siman Resh Samach Gimel. ¿Por qué el tiempo vuela tan rápido? Porque lo disfrutamos. Porque lo disfrutamos. Sí. Pero como dijo la viuda Levi, dijo eso. Sí. El dinero va y vuelve, pero el tiempo va y no vuelve. ¿Cómo se llama este jajam que tenía todo en la cabeza? Que lo decía usted, ¿en qué época vivió? ¿Contemporáneo? Sí. Yo escuché Shurim de él en la yeshiva. Rav Zalman Nehemia Goldberg. ¿Qué? ¿A qué edad empezó este chico? O
Usted quedó con toda la información Desde el nacimiento. de su madre. ¿Sabe cuándo empezó a estudiar? Desde que amamantó de su madre. Que ya ahí empezó. Bueno, creo que empezó a estudiar en el vientre de su madre. Sí, dijeron jajam. Najón que después se olvidó, pero que hay algunos que son más olvidadizos y algunos menos olvidadizos. Tenía esto en el labio. En el labio, ajá. Porque si no lo tenía se explicaba por qué. No, sí, me mete cosas grandiosas. Cosas grandiosas. ¿Qué? Baruch Hashem. ¿Quién? Reish Samach Gimel, estamos en la página Lamed Zain, Mishnah Berurah. Ay, no trajimos la Mishnah Berurah. Seif Yudal, dice el Shulchan Aruch. אם ביום המעונן טעות ציבור בחשבו שחשיכה. Si en un día nublado la gente se confundió y pensaron de que ya es de noche y prendieron velas, והתפללו תפילת ערבית של שבת, y ya hicieron tefilá de Shabbat, ואחר כך נתפזרו הימים, de repente las nubes, ¿sí? Se despejó, וזרחה החמה, y salió el sol, y nada, צריכים לחזור להתפלל ערבית. No necesitan volver a hacer arbit. ¿Qué? Porque a pesar de que el público se equivocó y hicieron arbit básicamente más temprano de lo que deberían haber hecho, no les exigimos volver a hacer arbit. Im que shitpalelu haya mi plaga mi jolemala. Estamos con la condición de que hicieron arbit después de plaga minja. Como ya estudiamos, antes de plaga minja no existe arbit, no existe recibir Shabbat. Estamos hablando que ya está dentro de la hora y cuarto antes de Shabbat. Veim yachitu sheta bekach, y eso es afilo que todo el público se equivocó. ¿Qué? Entonces no le exigimos volver, afilo que ese público está generalmente acostumbrado a hacer Tfilat Arbit cuando ya es de noche, pero en este caso como se equivocaron por las nubes, entonces no le exigimos, ¿sí? Lo que esto se llama tirja de tzibura, ¿sí? la molestia del público. Jajamim eran muy pedantes en el tema de la molestia al público. ¿De dónde aprendemos eso? ¿Sabes de dónde lo aprendemos? ¿Sí? Tú le puedes decir a tu amigo, ¿me esperas 2 minutos? Te espera 2 minutos. Pero si tú estás en la sinagoga y tienes ahí 50 personas, ¿me esperan 2 minutos? Ya no puedo. Ya no puedo. Será mucho. Es molestia pública esto. Ajá. ¿Por qué nosotros sacamos a veces 2 Sefer Torah o 3 Sefer Torah? ¿Por qué? Para no tardar mucho en... ¿Por eso? ¿Por qué? Porque bueno, terminé de leer la Parsha y ahora vayamos a buscar el Maftir, ¿sí? El Maftir. Pero el Maftir está, ¿sí? Estamos en Parshat Bereshit y ahora tengo que buscar el Maftir en el libro de Vaikra. Bueno, entonces empecemos a hacer, si son Ashkenazim caja, si son Sefardim caja, cada uno con su Sefer Torah, ¿sí? Pero hay que empezar a mover, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hace el público? Esperar. ¿Ah? ¿Esperar? ¿No? Te dijeron, Jajamim. No, el público no hay que hacerlo esperar. No hay que hacerlo esperar. ¿Sí? No me llané si es día de trabajo que se tienen que ir a trabajar o si es Shabbat que no tienen que... No me llané. Nosotros no podemos molestar al público. Ya dar 2 minutos. ¿Qué? ¿No pueden esperar 2 minutos? No pueden esperar 2 minutos. Ni 2 minutos. Eso se llama tirja de tzibura. Torah a tzibur. La molestia del público. Te dijeron Jajamim, esta comunidad está acostumbrada a hacer arbit de noche. Y ahora hicieron arbit en plaga minja. Entonces, ulay les digamos, no, ustedes hicieron tefilá en el horario que no acostumbran. Entonces por eso tienen que volver a hacer tefilá.
La tefila que hicieron, la hicieron por error, por equivocación. Entonces dice el Shulchan Aruch, no. No. ¿Sí? No tienen que volver a hacer tefilat arbit. ¿Por qué? Dice la Mishnah Brura, de lo matrichin al tzibura afshe betaut aita. Porque nosotros no molestamos al público, aunque sea de que ellos lo hicieron por equivocación. No querían hacer arbit en ese horario. Lo hicieron por error. Entonces, si lo hicieron por error, que lo vuelvan a repetir. No. No lo vuelven a repetir. ¿Ceder? Ya. Pero ¿qué pasa si eso le pasó a una persona particular? ¿Sí? Él está en el campo, está solito, con su familia, yo qué sé, y no va a la sinagoga, o no, o sea, está solo, está haciendo Shabbat, se equivocó, se nubló y pasó eso, y él se equivocó. Dice Shulchan Aruch, no, él sí. Él tiene que volver a hacer tefilá en el horario que corresponde. ¿Por qué? Porque ya no es tzibur, ya no es público. Pero no lo molesten. No, a él sí lo puedo molestar. A él sí. Él no es público. ¿Sabes? Esa es la diferencia en la halajá. Dice la Mishnah Brura. Perdón, Raúl, que lo hayan hecho dentro del margen, de la 1 hora 15, ¿Sí? de nuevo. Najón, Bediuk, Najón. No, Dafka porque afilo que lo hizo en el Plaga Minja. Si lo hizo antes de Plaga Minja, afilo al público le tengo que decir, lo siento mucho señores, ustedes hicieron tefilá donde arbit no sirve. Entonces lo siento mucho, van a tener que todos a volver a hacer arbit. Pero aquí estamos después de Plaga Minja. Esto es relevante después del horario de Plaga Minja, dentro de la hora y cuarto antes de la noche. Y dice la Mishnah Brura que por eso, por cuanto que lo hizo por error, y él pensaba que era de noche, y afilo en día de semana, que le pasó eso a una persona, así dice el Magen Avraham y otros Rishonim, Aharonim, le vamos a exigir que vuelva a hacer arbit. ¿Por qué? Ojo, que uno estamos hablando de una persona que siempre acostumbra a hacer arbit como jajamín, o sea, cuando ya es de noche. Entonces, para él haber hecho arbit más temprano es un error y no es de acuerdo a su horario. Y por eso tiene que volver a repetir la tefila. ¿Va? No, si él muchas veces hace tefilá en ese horario, vaya, lo hizo en el horario que le acostumbra. Solamente porque él está acostumbrado a no hacerlo en ese horario. ולעניין עשיית מלאכה, בין ציבור בין יחיד מותרים דקבלת שבת הייתה בטעות. Y dice el Shulchan Aruch, eso es en el tema de la tefilá. Ya, la tefilá no tiene que volver a repetir el público, y el particular sí. ¿Qué pasa con melajá? Falta todavía 1 hora y cuarto para Shabbat, y, ¿cómo se llama? Hicieron Kabbalat Shabbat, recibieron Shabbat, pero resultó que recibieron Shabbat por error. Porque generalmente no reciben Shabbat tan temprano, ni el público ni el particular. Entonces, si todo lo que necesitaban hacer para recibir Shabbat ya lo hicieron, ya pusieron la plata, ya esto, ya está todo listo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si de repente una de las personas del público o varias personas del público se dan cuenta que se olvidaron de poner la plata, se olvidaron de hacer esto, y ya hizo arbit? Entonces, ¿puede ahora hacer melajá o no? El arbit es la confirmación que entraste en el Shabbat. Pero fue por error.
No puede, ¿no? Fue por error. No puede. ¿Ah? Pero ya declaraste que sí. No sé. Uy, no. Eran todos Shabbat, sí. Pero él realmente no quería recibir Shabbat. Si él hubiera sabido que es de día, todavía no recibe Shabbat. Él recibió Shabbat porque se nubló y pensó que era ya de noche. Tiene que volver al ratito. Entonces, rega. No, entonces otra vez. La tefilá, yo no le exijo que haga de vuelta la tefilá porque ya la hizo. Pero eso implica también que yo le diga, ¿ya es Shabbat para ti? Dice el Shulchan Aruch, no. No. ¿Por qué? Porque él recibió Shabbat betaut, recibió Shabbat por error. Entonces dice el Shulchan Aruch, Ulinyan asiyat melajá, pero en el aspecto de la melajá, ben tzibur, aquí no hay diferencia entre el público y el particular, mutarim, pueden hacer melajá. Lama de Kabbalat Shabbat está betaut, porque el Kabbalat Shabbat fue por error. Esa es la primera opinión del Shulchan Aruch. Así opina el Rosh, el Rashba, los alumnos de Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yeruham, Kitzur, Rishonim importantes. Ahora, esto incluye si la señora ya prendió las velas también, aparentemente. Pero bien, Shulchan Aruch dice, Veyesh Omrim, y hay quienes opinan, Shotam Shidliku Nerot, que aquellos que ya prendieron las velas, Asurim Berseat Melachá, o sea, si uno ya prendió las velas, es que Ilu que de manera oficial recibió Shabbat, y por eso, aunque haya sido por error, así lo entiendo yo, no puede hacer Melachá. Pero todos los demás sí pueden. ¿Qué? ¿Qué? ויש אומרים, hay quienes opinan, שאותו נר שהודלק לשם שבת אסור לגעור להוסיף בו שמן. Hay quienes dicen que aquella vela que se encendió ya no se puede tocar y agregarle aceite, azul y que se apagó, no la pueden tocar. Bekitsur, esta es una halajá un poco que hoy en día no es muy común porque tenemos el luaj, tenemos el horario, tenemos, sí, hoy en día no, para recibir Shabbat nosotros no miramos al cielo, sino que miramos al reloj. ¿Ah? Al teléfono, al reloj o al calendario. ¿Cómo quedó la halajá? Hay dos Conforme opiniones. a quién. Una que sí, otra que no. ¿Respecto a qué? A la melajá. No, de acuerdo a lo que vemos acá, el que no prendió velas, Vadai, que según el Shulchan Aruch, no recibió Shabbat. Si lo recibió por error, bueno, aquí yo qué sé, hay una persona que miró el calendario y se equivocó. ¿Sí? Él pensó que el Shabbat empezaba a las 4 y resulta que el Shabbat empieza a las 5. Es el mismo ejemplo. Y él a las 4 ya recibe Shabbat. El Yaholiot que en un caso así, ¿sí? Que tuvo un ta'ut, que tuvo un error, entonces su recepción de Shabbat no es válida. O sea, prender velas ya Canir es otro asunto y por eso el Shulchan Aruch dice que si prendió velas, aunque no hizo arbit, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta opinión, sí tiene prohibido hacer melajá, ¿sí? Pero, como dijimos, si no prendió velas, afilu que hizo arbit, pero si fue por error, no tiene prohibición de hacer melajá. ¿Qué? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es preferible en la recepción del Shabbat? ¿Hacer arbit o prender velas? ¿Qué es más fuerte? Encender velas. Encender velas. Fe, Daniel. O sea, prender velas aquí te pone en una situación más firme que hacer arbit. Arbit, hiciste arbit, pero melajá puedes seguir haciendo. Te equivocaste. Pero si prendiste velas, no. Entonces, ¿sí? Entonces la opinión del Yesh Ombrim, dice la Mishnah Berurah, es
de Svira Leu, que ellos opinan de Kabbalah Shia Liedei Adlaka, que la recepción del Shabbat por medio del encendido de las velas es preferible a la tefilá. Lama, me'anian. Porque tefilá son palabras y encender velas es una acción. Entonces, el acto del encendido es más contundente a nivel de la recepción del Shabbat que la tefilá. Ese es el motivo. Sí. Pero aquí trae la Mishnah Berurah en nombre de algunos saharonim que opinan que la Kabbalah, la recepción del Shabbat en público, por error, afilu solamente por medio de la tefilá, o sea, arbit, se considera Kabbalah, רק שבזה המיעוט נמשכים אחר הרוב, כיוון שבטעות אותה הייתה קבלה. ואין לה כן נגד אלו פוסקים, כמובן לך יסמוך על דעה קמייתא שבשולחן ערוך. Entonces, el tema este está en discusión. Hay poskim que dicen que si todo el público recibió Shabbat con tefilá, aunque haya sido por error, ya no se puede hacer melajá. No como dice el Shulchan Aruch. Y la Mishnah Berurah dice de que el ejatejilá hay que tratar de adoptar esa opinión, ¿sí? Pero en caso de aprieto, ¿sí? Yo qué sé, la persona no va a tener comida caliente para Shabbat, no va a tener agua caliente. Entonces en un caso así, ulay. Pero si no es algo urgente, entonces si ya hizo arbit, es mejor que si no tiene necesidad de hacer melajá, que no la haga. O sea, esa es la discusión. Si hace la melajá, no tiene que preparar el korban. טוב, קדימה. מי ששהה להתפלל מנחה בערב שבת עד שקיבלו הקהל שבת. Una persona que llegó tarde a la sinagoga y él todavía no hizo minjá cuando el público ya empezó Kabbalat Shabbat. O mejor dicho, cuando el público ya recibió Shabbat. Entonces, bueno, aquí que dijeron Boi Kala, ¿verdad? O Mizmorshim le vamos Shabbat. O Barjú. Pero todavía es horario que en un principio se puede hacer minjá. Sí, el público recibió un poquito más temprano y él llegó y no hizo minjá. Oh. Entonces dice Shulchan Aruch, lo itpalel minjá beoto betakneset, o sea, que no haga minjá en ese betakneset. Lama, ¿por qué? Porque el público lo ha hecho. Porque para el público ya es Shabbat. Entonces, ¿cómo estás haciendo minjá del viernes cuando aquí ya es Shabbat para el público? Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Que se vaya afuera a hacer minjá. Excomulgado. Se está lloviendo. ¿Eh? Que si llueve. Que haga minjá mojado. Ela y el chutz leoto betakneset, que vaya fuera de la sinagoga, de itpalel tefilá shel chol. Y él todavía no recibió Shabbat, con la cabot, no recibió Shabbat, y que haga minjá. ¿Cómo va? Eso es con la condición de que él mismo tampoco no recibió Shabbat. Porque si recibió Shabbat ya no puede hacer minjá. ¿Sí? ¿Cómo recibiste Shabbat y haces minjá? No. Entonces, el público ya recibió Shabbat, ya llegaron a Lejadodí, recibieron Shabbat. Entonces, señor, usted no puede estar en un lugar donde ya hacen Shabbat y tú estás todavía haciendo minjá de Erev Shabbat. Eso puede suceder, no es muy Muy común.
¿Qué pasa? No, puede pasar, puede pasar. Sí, una persona llegó tarde y bueno, el público ya se adelantó y ya dijeron voy calá, y él todavía sí está ahí empezando a hacer minja. ¿Qué? Pero si por ejemplo él entró en la sinagoga y justo están en Barjú y él contesta Barjú, ya no puede hacer minja. ¿Por qué? Porque ya recibió Shabbat. Entonces, si hace ahora minja, que decídete, ¿en dónde estás? ¿En Shabbat o en viernes? ¿Entiendes? Perdió la mija. ¿Ah? Perdió la mija. Perdió la minja. Y a la pregunta es ahora, ¿qué hace? ¿Cómo la recupera? Se puede hacer la Arbit 2 veces. ¿Qué? 2 veces arbit. נכון. אבל אם ענה וקיבל שבת עמהם, אינו יכול להתפלל תפילת חול, אלא יתפלל ערבית 2. Que haga arbit 2 veces. Sí. ¿Qué? ¿Y qué pasa si cuando una persona hace tefilá, esa tefilá se llama tashlumim? ¿Sabes? Sí, es la tefilá del pago, ¿sí? Sí, que una persona tiene que pagar la tefilá que no hizo en la vez anterior. Entonces no hice shacharit, hago minja 2. No hice minja, hago arbit 2. No hice arbit, hago shacharit 2. Ahora, cuando hago las dos, ¿cuál es la tefilá que corresponde al momento y cuál es la tefilá que corresponde a lo que estoy completando que no hice? ¿La primera cuál es? ¿La que completo o la que del momento? Cuando viene a tu momento. La segunda ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué? Teóricamente, en orden, tendría, bueno, primero completa lo que no hiciste y ahora haz la que viene ahora. ¿Ah? Lo está haciendo en tiempo y forma. No perder la que. El tiempo. No estás perdiendo. La pregunta es ¿cuál es el orden que corresponde? Pues yo podría decir por lógica que la tefilá que corresponde es primero, ve en orden, ¿sí? Lo que perdiste, hazlo primero y luego haz lo que hay que hacer en el momento. Pero no, porque dejas al revés. Pierde las dos entonces. No pierde las dos. Si no lo hacen si lo hace al revés, no hacen ni la de viernes y ni la del momento. Porque tiene que ser la del momento. Si no hace la del momento, y después la que no pudo hacer. Ya fue. Entonces, entonces, Jajamim dijeron, ahora tú en qué horario estás? ¿Estás en horario de arbit o de shacharit? No, perdón, en horario de arbit o de minja. No, estoy en horario de arbit. Primero, haz arbit. ¿Sí? Minja es un invitado. Sí, es un, como dicen en Argentina, es un colado. No, está. Estás recuperando. Sí, explicaré después lo que es un colado. ¿Sabe lo que es un colado? No. Es uno que llega a un lugar sin haber sido invitado. Ese es un colado. Ese es un intruso. Como piña colada. Piña colada. Ese es un colado en Argentina. En Brasil es un intruso. Paracaidista. ¿Quién? Por eso dijeron Jajamim que cuando uno fue invitado a una casa, que no traiga un invitado con él. así es. ¿Sí? No sé que lo había. ¿Qué? Ya se sabe. ¿Qué madre? ¿Encarado? ¿Cómo era la cara yo? No, pero la gente tiene muy buen corazón. Saludos con sus Y 500 personas y toda la familia. En México hay un dicho que dice: un invitado invita a otro invitado. Y eso no es correcto, como usted acaba de decir. un chivito. Jajamim dice Meforash Asur. En oreach machnis oreach. Un invitado no puede traer otro invitado. Kamban, si tú le hablaste al balay, mira, tengo un compañero que no tiene. Le avisaste. Avisado que tengas mucha confianza con la persona que te invitó y que lo conozcas y sepas que no va a haber problema. Claro, si te invita, es un loco, ¿no? Y a pesar de eso, hay que avisar. Si es así, de último momento, y dice, mira, no tenía dónde estar, pero en general, sí. Hay que avisar. Si te dieron la mano, no te tomes el brazo. Sí, ocurre que tengo que recuperar minja, entrado Shabbat, Carlos Chávez.
¿por qué tiene que ser el texto de la repetición igual a mi edad de Kabbalah De Shabbat, y no como de lo que perdí? manjar que estoy recuperando? Najo, ya fe. ¿Por qué razón? Entonces, cuando yo recupero la tefilá que perdí, entonces, si la tefilá que perdí y la tefilá del momento son iguales, no hay problema. Entonces, las dos son iguales. Pero muchas veces, cuando yo ahora tengo que recuperar la tefilá que perdí, ahora en el momento que estoy es otra tefilá. Esa es la pregunta del señor Raziel. Ahora cuando hago Kabbalah, cuando hago Shabbat, yo tengo que recuperar la tefilá de Minjá. Pero la tefilá de Minjá del viernes es diferente a la tefilá de la noche de Shabbat. Entonces cuando yo recupero ahora la segunda tefilá, ¿qué tefilá hago? ¿Hago la tefilá que perdí? O sea, la tefilá de Minjá de viernes. O hago 2 veces la tefilá de Arvit correspondiente a Shabbat. Shabbat, las 2 de Shabbat. ¿Ah? Las 2 de Shabbat. Ya fe, dice el señor Daniel, las 2 de Shabbat. Entonces, siempre la tefilá que yo voy a recuperar corresponde a la tefilá del momento. ¿Por qué? Otra vez, por el mismo motivo anterior. Ahora ¿qué es viernes o es Shabbat? ¿Qué es? ¿Es Shabbat? Entonces, la recupera, así como... O sea, no es exactamente la misma alajá, pero así como la alajá le da prioridad a la tefilá del momento, dicen Jajamim, fija, ahora tú estás en un momento donde no hay tefilá de Hol, no hay tefilá de viernes ahora hay tefilá de Shabbat. Entonces, por eso la tefilá a recuperarse corresponde a la tefilá del momento también. Sería como un desprecio al Shabbat, No, no es desprecio. Ahora no se hace tefilá de Hol. La Shemona es de completa, es de Hol. Ya no se hace Shabbat. ¿Y cómo, si uno se olvida, por ejemplo, o tiene problema con Arvit, el Shachrit, cómo es? Lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo. Con la cantidad. ¿Afilo cuando esté en Shabbat? ¿Afilo cuando esté en Shabbat? No, ya en el Shabbat, Hol. Siempre cuando se te fue una tefilá, en la próxima puedes recuperar. Ya en la otra, no. Pero en la próxima sí. Y solo hay un tashlum. Najón. Tashlumim es uno solo. ¿Sí? O sea, Kadosh Hu te da un descuento, pero no 2. Está bien. Puedo hacer 3 por año. Sí. Entonces, si el público ya en la tefilá recibió Shabbat, entonces, y tú no hiciste Minjá, o te vas afuera, no haces ahí tefilá. Y segundo, si contestaste Barjú, o dijiste Lejadodí con el público y recibiste Shabbat, ya no puedes hacer Minjá. Perdiste Minjá y tienes que hacer 2 veces la tefilá de Shabbat. ¿Qué? De Arvit, ¿qué? Bueno. Tetzain. אם בא לבית הכנסת סמוך לקבלת שבת הציבור שבת, מתחיל להתפלל למנחה, ואף על פי שבעודו מתפלל לקבלו הציבור שבת, אין לכך כלום, הואיל והתחיל בהיתר. עכשיו, ¿qué pasa si una persona está en la situación anterior? Él llegó tarde a Minjá. Y él sabe que en la mitad de Minjá el público va a decir voy cala. O sea, él va a estar en la mitad de Minjá cuando el público ya recibió Shabbat. O sea, no es de que cuando llegó ya el público recibió Shabbat y él ahora tiene que empezar a hacer Minjá. ¿Entienden la pregunta? Sí. Entonces la pregunta es, si, como yo sé que en la mitad de mi tefilá del viernes de Minjá el público ya va a recibir Shabbat, entonces ahí también me tengo que salir afuera para no estar en la mitad de una tefilá de Hol cuando el público recibió Shabbat, o que no. Cuando yo empecé Minjá, ¿el público había recibido Shabbat? No, todavía no. Entonces, ¿cómo es la halajá? Si está en la Shemona esa no puede salir tampoco. No, él tiene que ahora empezar Minjá y sabe que en la mitad de su Minjá el público va a hacer el Hadodi.
Entonces, él tiene que lejatejilá decir, no, yo tengo que hacer minjá afuera. O que digo, no, yo cuando empiezo todavía no están en el lejadodí. Cuando empieza no está. Entonces dice Shulchan Aruch que si la persona viene al Bet Knesset cerca de Kabbalat Shabbat, del público, entonces puede empezar a hacer minjá en la sinagoga, a pesar de que en la mitad de su minjá el público ya diga lejadodí o que reciba Shabbat, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando él empezó bien. Él empezó cuando el público todavía no recibió Shabbat. Entonces lo que luego pasa, ya pasa. Termina mal. ¿Ah? Empieza bien. No. Pero nosotros nos fijamos, o sea, el tema es que la persona no haga un acto que cuando lo comience de una manera que demuestra que él está en contra del público. Él está el viernes y el público está en Shabbat. Pero si ya empezó bien, entonces no nos importa qué es lo que pasa luego. Porque yo les puedo también hacer otra pregunta, porque no es exactamente lo mismo. Vamos a decir que hay una persona que le tarda mucho hacer la tefila. Mucho. El público hace en 5 minutos y a él le tarda 10 minutos. Y en esos 5, empezó junto con el público. Pero en esos 5 minutos el público ya dijo, voy calá. Entonces, ¿qué? ¿También le vas a decir que haga tefila afuera? No. ¿Eh? No. Hay que sigue la tefila. Ya empezó. Aunque Kabulán yo puedo decir, bueno, es diferente, porque él empezó con todo el público igual. El tema es que si empezaste con permiso, adelante. ¿Quién? O sea, tiene que terminar minjá y después seguir con el público. Sí, él va a dar. Si él va a hacer con el público, ya no puede hacer minjá. Si él va... No. Que, por ejemplo, que está en la vida y ha empezado a ubicarla. Tiene que terminar rápido la vida y después... No, tiene que terminar rápido. Terminar, no. Si él empezó minjá antes de Boikalá, debe ser. En verdad. ¿Qué? Y dice la Mishnah Berurá, a pesar que él sabía que no va a poder terminar minjá hasta que el público ya reciba Shabbat, a pesar de eso, se considera que él empezó con permiso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, miren, esta alajá, no. Bueno, aquí una persona llegó tarde y está haciendo minjá. Es más cara, está haciendo minjá y el público ya recibió Shabbat. Pues el público recibió Shabbat, él todavía no, entonces que haga minjá. ¿Qué cosa tan terrible sucedió aquí? Entonces, Bemet esta alajá es una jumbra. O sea, no queda bien de que una persona esté dentro de un público donde todos ya se vistieron de blanco y él se vista de negro. ¿Mejor? Entonces, todos están en Kabbalat Shabbat y tú todavía estás el viernes. Estás incoherente. Pero es una jumbra. Porque al fin y al cabo, lo que él hace es una cosa. Pero si él ya empezó bien la tefila, entonces no le exigimos hasta tal punto de que si no va a terminar cuando el público ya hizo Kabbalat Shabbat, no le vamos a exigir, bueno, salte afuera porque no vas a terminar como corresponde. Para lo que usted dijo. Y a pesar de eso, dice la Mishnah Berurá, hay quienes opinan que es mejor que afilo, en un caso así, mejor que haga tefila minjá afuera. O sea, que no esté en el momento de hacer minjá, afilo que empezó junto con o sea, que cuando él empezó, el público todavía no había recibido Shabbat, pero cuando termine minjá, sí va a estar con el público. Pero, bueno, esa es la opinión de la Mishnah Berurá. Según el Shulchan Aruch, no es necesario. No es necesario. En estas situaciones no se puede hacer la unidad reducida. ¿Cómo? En estas situaciones no se puede hacer la unidad reducida. Más de unidad reducida. ¿Cómo reducida? ¿Por qué reducida? Hay una unidad
rápido. Tefilat Abineinu, o sea que se hace solo 2 palabras de cada braja. No, un caso así. Eso es Eso es un caso donde hay una situación muy especial que la persona no puede hacer la tefilá completa, ¿no? Aquí todavía tiene tiempo de hacer tefilá, ¿no? O sea, que se vaya afuera, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución? Llegar temprano. No, siempre. esa es la solución que soluciona todos los problemas. ¿Sí? Como una vez el rabino, le fueron a preguntar al rabino, mire, yo llegué y ahora ¿qué me salteo? llegué, están en Kriyat Shema y ahora ¿qué me salteo? Pues tú quedes sin brazo, yo llueve teja, ¿qué salteo? Najón, hay un simán así en el Shulchan Aruch. ¿Sí? Shulchan Aruch, mañana si en el Bet Knesset del Bet Yosef había gente así que llegaba tarde a la sinagoga. Ya jodió. Fui al Bet Knesset del Bet Yosef, había gente así. Vale, Najón. La solución es llegar a tiempo. Como que estoy en el Minyan sin terminar. Y con el tema del tiempo, la persona por algún motivo se olvidó de hacer la repetición, entró en Shabbat, hizo Arbit de Shabbat. ¿Qué se olvidó de hacer la repetición? La repetición del Mekade, de Shabbat, las dos de Shabbat que tendría que hacer. Eso es si no hizo Minja. Claro. Tiene tiempo hasta el otro día en la mañana hasta hacer Shakari de vuelta. Sí. Doble por el tema del tiempo. La tefilá siempre hay que hacer la tefilá que se completa junto con la tefilá oficial del momento. ¿Sí? O sea, a pesar de que se puede hacer más tarde, pero generalmente hay que hacer la tefilá del momento, Arbit, no hiciste Minja, entonces repites Arbit, esperas 1 minuto, 4 amot y haces la segunda tefila. No esperar más tiempo, no dejarlo pasar. ¿Sí? Esa es la halajá. Y para terminar este simán, dice Shulchan Aruch, Yesh Omrim, hay quienes opinan, el Rashba, el Novel Tosafot, que la persona que recibió Shabbat antes de que anochezca, contarlo, Lomar le Israel Javero, las otro melajá, le puede decir a otro Yehudí, compañero de él, que haga para él alguna melajá que él no alcanzó a hacer antes de recibir Shabbat. ¿Qué dijimos? Que una persona que recibió Shabbat más temprano, antes de que se hace de noche, y de repente se dio cuenta que le falta hacer esto, le falta hacer lo otro, le falta preparar el reloj de Shabbat, le falta preparar enchufar la plata, alguna cosa. Entonces, ¿sí? Puede o dentro de su casa pedirle a alguien que todavía no recibió Shabbat que lo haga, o si todos en la casa recibieron Shabbat, que vaya a un vecino y que le pida que por favor le haga el favor de hacer esa melajá que él necesita, porque el vecino todavía no recibió Shabbat. Entonces yo le puedo pedir la ayuda en ese aspecto. ¿Qué? ¿Por qué? Dice la Mishnah Berurah, de que mutar, o sea, por cuanto que él puede hacer la melajá porque todavía no recibió Shabbat. Entonces, en Isura Mirashach, entonces en esta alajá no es como con un goy, que yo en Shabbat voy y le digo, préndeme la luz en Shabbat. ¿Ceder? Es mejor de que el goy no tiene que cuidar Shabbat, pero Jajamim decretaron de que cuando hablamos de un goy, entonces por diferentes motivos, la persona no puede pedirle a un no yehudí que le haga una melajá para él en Shabbat. Pero aquí, como estamos en Erev Shabbat, y para el yehudí todavía no es Shabbat, porque él todavía no recibió Shabbat, a diferencia de tú que sí lo recibiste, entonces no hay ningún problema. Tú le puedes pedir, por favor, hazme el favor y préndeme la luz, ponme esto, ponme lo otro. ¿Cómo? Esto es cuando estamos a tiempo, ¿sí?
que todavía no es la Shkia. Si estamos muy cerca de la Shkia y la mayoría del público recibió Shabbat, entonces ahí ya es un poquito más de problema. Entonces, si una persona está en una situación así, que sepa de que no tiene problema y le puede pedir ayuda a su compañero a que le haga la melajá mientras él todavía no haya recibido Shabbat. Dice el Ramá, y él puede tener satisfacción de esa melajá en Shabbat sin ningún problema. Dice el Ramá, y también cuando termina Shabbat, bueno, aquí que Shabbat ya terminó hace una hora. Afilu Rabbeinu Tam, sí, ya se te fue Rabbeinu Tam y todo. Y por algún motivo tú estabas ahí con la familia, Seudah Shelishit, y se alargó y... Mutar lo mal Jabro Israel Shekvar Itpalel. Tú tienes un vecino que ya hizo tefilá, que ya hizo Abdalá, que ya está fuera de Shabbat hace tiempo. Y tú necesitas algo, hay algún tipo de, no sé, alguna melajá, alguna cosa. Seder, en Shabbat, dice el Shulchan Aruch, el Ramá, Mutar lo mal Jabrosh Israel Shekvar Itpalel de Ivdil, le puedes decir a un Yehudí que, a su compañero, que ya hizo tefilá y hizo Abdalá, no que hizo Abdalá con la copa, que hizo Atajonantán, o sea, que ya hizo Abdalá, que ya básicamente dijo en la tefilá que puede hacerlo melajá para él, Adliklo Neroto, Libashelo, ¿sí? Lo que necesita ahora rápido, no sé, cocinar una leche o algo para el bebé. El bebé está llorando y él todavía ni siquiera hizo Birkat Hamazon de Seudah Shlishit. Y el bebé empieza a llorar y se les acabó el agua caliente. ¿Puedes calentar un poco de agua caliente para preparar el biberón, la mamadera para el bebé? Pero tú estás en Shabbat todavía. Yo estoy en Shabbat, pero él no. El vecino ya terminó Shabbat hace una hora. Le puedes pedir. Le puedes pedir. Así como en Erev Shabbat, cuando tú recibiste Shabbat, le puedes pedir al que no recibió. Así también le puedes pedir al que ya terminó Shabbat. ¿Seder? Ya fe. Umutarle no te le jol mi mlachto que nirali. Y dice el Ramá, según mi opinión, afilu, no solamente el bebé puede tomar de esa agua caliente o de esa leche, sino también tú. ¿Sí? También tú puedes tener satisfacción de la melajá. Viene la Mishnah Berurah y dice, no exageres. Le puedes pedir al Yehudí, al Yehudí que ya terminó Shabbat, de que haga la melajá, pero tener satisfacción de esa melajá ahora, no. O ser el enken berach v'isiach dato min Shabbat. A no ser que ya hizo Birkat Hamazon y ya que se apartó del Shabbat. Pero los Saharonim están de acuerdo con el Shulchan Aruch y dicen que no hay ningún problema. El Yehudi puede hacer la melajá, puedes tener satisfacción y no hay ningún problema. Dime Amar Rav Abdil ben Kodesh lechol באמצע סעודתו לקהל משרת. כמו שכתוב, afirmación mutares de melajá. צריך עיון, אם יכול אחר כך לומר רצה. טוב. O sea, ¿qué pasa si la persona está en la mitad de la Seudah Shlishit? Terminó Seudah Shlishit. Ya terminó Shabbat hace una hora. Todavía no hizo Birkat Hamazon. Y él ahora se da cuenta que tiene que hacer alguna melajá. Tiene que hacer una llamada urgente. ¿Seder? ¿Puede decir a Mabdil ben Kodesh lechol o no? Para hacer él mismo la llamada. ¿Qué opina? La vieja y confiable. ¿Ah? La vieja y confiable. O sea, por un lado el horario terminó. Por otro lado dijo Mabdil, pero hay un problema. Él ahora tiene que hacer Birkat Hamazon de Seudah Shlishit. ¿Y qué se dice en el Birkat Hamazon de Seudah Shlishit? Retzé. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Va a decir Retzé cuando ya habló por teléfono?
después de haber hecho Mabdil. Es, Ya recibió el Shabbat. terminó Shabbat, entonces lo que él hace está provocando que pierda el Retze del Birkat Hamazon. Entonces, Y uno como no puede tener... entonces dice la Mishnah Brura, si la persona dijo Mabdil ben Kodesh Lechol en la mitad de la Seudá, según todos, puede hacer melajá, porque que Moshe Katuv Esod Siman de Afilu Ube Atzmo Mutaras melajá. No, acá es que él le pide a otro, como, ¿sí? Y Afilu Ube Atzmo, o sea, ¿verdad que si él dijo Mabdil ben Kodesh Lechol le puede pedir a otro? Porque en ese caso él mismo también podría hacer la melajá. Él dijo a Mabdil, por las dudas, y le dice a su compañero, mira, pero yo todavía no tengo que servir Birkat Hamazon, no tengo tiempo, por favor, ve a calentar el agua para el bebé. Ahí va que puede hacerlo, porque él mismo podría ir a calentarlo, no hay problema, pero ahí queda la duda, la disyuntiva, ¿qué hace con el Retze del Birkat Hamazon? ¿Por qué? Porque ya tú ya hiciste Hol. Entonces, ¿cómo vas a decir Retze Beyom HaShabbat Hazeh cuando ya hiciste a Mabdil? Entonces, ¿cómo es la halajá? Escanee que es mejor que no lo diga. No, porque Ulé es tan Retze y que no debe decirse. ¿Sader? Dice el primero, ¿no? Dice Shabbat en la gente que graba la roba, el piso entonces, esa sería la situación. Yo me acuerdo que a veces cuando hay Shabbatot de Mahon Meir, que hacemos en algún lado, entonces quieren grabar algo del Shabbat. O sea, el Shabbat no puedes grabar. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué graban? Cuando llega Seudah Shlishit y ya se hizo de noche, le dicen a uno que haga Mabdil y trae la cámara y empieza a grabar la Seudah Shlishit. Según esto está bien, debe ser. ¿Sí? Solamente que ese que va a grabar, que haga primero Birkat Hamazon con Retze, y después que diga Mabdil. Que luego diga Mabdil. Y de esa forma no hay ningún problema. Pero si una persona dijo a Mabdil antes del Birkat Hamazon, ahí ya entramos en problemas si va a poder decir Retze o no. En el caso que decía de... ¿Ah? ¿Hasta qué hora puedo hacer Seudah Shlishit? ¿Hasta medianoche o la helada? Antes de anoitecer, ¿no? Antes de anoitecer. Les conté que hay un rabino, yo escuché, alguien me contó que hay un rab que hace Abdalá el martes. Algo así, no sé, el martes. Y el miércoles se empieza a preparar para Shabbat. O sea, él vive en Shabbat. En el Zohar está escrito que el Talmid Chacham es Bechinat Shabbat. Que un Talmid Chacham es como una dimensión de Shabbat. Entonces hay algunos que dicen, bueno, si tengo que añadir algo de Talmid Chacham, entonces yo quiero cumplir eso, entonces yo quiero hacer Shabbat toda la vida, toda la vida Shabbat. ¿Sí? Como dijeron Jajamim, de que el Olam Haba es Yom Shekulo Shabbat. El Olam Haba es un Shabbat constante. ¿Sí? Un motivo más para que... Wow, comer chun todos los días, que está difícil. Va a estar medio explosivo el asunto.